Cuando nos referimos en base al ciclo de evolución, a la evolución en sí misma, ya sea como evolución humana, evolución espiritual, viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? La diferencia que nosotros interpretamos como la evolución terrestre y la evolución espiritual parte como centro la conciencia. La conciencia viene a ser todo aquello que hemos realizado a partir del momento en el que a nivel del cuerpo humano, durante nuestro desarrollo, hemos tomado conciencia de lo que hacemos, es decir, la intención con la que ejercemos una acción y la hacemos realidad en esta materia, ¿de acuerdo? En esta tercera dimensión, también llamada materia. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros empezamos un proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento, autosanación, también llamada? Todo este proceso, aunque lleve diferentes nombres, nos lleva hacia lo mismo, nos dirige hacia lo mismo, que es igual a conectarnos con nosotros, a conectarnos con nuestra esencia, a comprender la razón por la cual estamos viviendo una experiencia determinada basada acorde a lo que estemos creando, centrándonos siempre en lo que debemos de aprender o integrar, que es lo mismo, bajo diferente forma de expresarse, en el sentido de que ya sea que tú lo aprendas o lo integres, es lo mismo. La única diferencia es el nombre que le colocamos a cada aspecto o concepto que le colocamos también un significado. Es decir, siempre detallamos cada cosa como que al final tratamos de darle un montón de ramas a una situación que no nos permite entender lo que estamos viendo de una forma más simple. ¿Qué significa esto? Que de cierto modo estamos viendo una vida que nos está mandando a ver algo, a verificar algo, a observar algo que estamos experimentando gracias a lo que llevamos dentro. Es decir, todo lo que vibramos dentro de nosotros se manifiesta en el exterior como una consecuencia de lo que tenemos o llevamos dentro. Esto no es algo eterno, no es algo que va a durar hasta el día en que tú te mueres. Es algo que simple y sencillamente ocurre porque una vibración como parte de ley terrenal, terrestre en la materia, aquí como cuerpos humanos, debemos de vivir, de experimentar. Primero, la parte más básica de un cuerpo humano es entender cómo funciona tu cuerpo, cuántas horas el cuerpo tiene que descansar. Es lo básico en la materia. Ahora, si vamos a partir de eso, entendemos que desde que nacemos recibimos un cuidado porque dependemos de nuestros padres. Por ejemplo, luego de eso crecemos, vamos al colegio, se nos educa, se nos guía para poder vivir una vida determinada acorde a el estatus social en el que vivamos. Dependiendo de eso también adquirimos creencias, patrones de conducta, formas de pensar, ver la vida, accionar ante ella, resolver conflictos, dudas, problemas, lo que fuese. ¿Qué ocurre después de eso? Crecemos. Vamos a la parte donde ya entramos en la adultez. Entre comillas, estamos madurando, comprendiendo la razón por la cual estamos en esta vida. ¿Cuál es la razón? Muchos entendemos como simplemente, bueno, tener una familia, una pareja, tener hijos, en caso tenemos ese deseo, ese sueño, ese anhelo, ser personas famosas, importantes, un cantante, un abogado, un presidente, a lo que sea que tu corazón anhele realizar. Todo eso forma parte de lo que entendemos como una evolución. Cuando nosotros tenemos el anhelo de querer experimentar un propósito, una meta, un objetivo, algo que me lleve hacia lo que entendemos como el tiempo futuro, es intentar comprender cómo me sentiría yo llegando a ese punto, llegando a ese objetivo, llegando a esa meta, llegando a ese momento. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos esto, primero comprendemos, ok, me gustaría ser astronauta. Como cuando los niños les preguntan en el colegio, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Bueno, me gustaría ser abogado, me gustaría ser ingeniero, me gustaría ser médico, me gustaría ser bombero, me gustaría ser lo que quieran, ¿ok? Cualquier profesión terrestre. Esto significa que anhelamos un sueño interno que nos permite conocernos y conocer un aspecto de nosotros. Por consecuencia, todo lo que vemos fuera de nuestro entorno, ya sea una profesión, una casa, un hogar, un carro, lo que fuese, la creación en sí misma, todo es parte de
Dios. ¿Ok? La evolución consiste en que nosotros tengamos ese anhelo del corazón y ejecutemos ese anhelo en base a lo que sentimos, de ahí a que nos conectemos con pasión hacia lo que hacemos. Esto es la evolución, actuar en base a lo que el corazón dicta, experimentar con este cuerpo físico que se nos otorgó a través de esta materia bajo las leyes que entendemos universales, las leyes del ser humano, que lo más básico que encontramos sin importar qué religión tengas, sin importar tus creencias, sin importar nada. Lo básico que te enseñan en el colegio, los valores de cada persona, los valores del ser humano. La bondad, el respeto, la empatía, la colaboración, el compartir, o sea, una infinidad de conceptos que son un aspecto del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Ahora, cuando entendemos esto, pasamos a ser un ser humano que ha integrado los valores básicos de la vida, que somos nosotros mismos, en constante comprensión de lo que estamos viviendo, y por consecuencia estamos generando, creando una realidad acorde a lo que nuestro corazón anhela experimentar. Eso va conectado a lo que se entiende también como la famosa esencia, el alma. Déjate guiar por tu alma. Tu alma sabe el camino, tu alma conoce el camino, tu alma entiende el camino. ¿Ok? Esto hace mención siempre a lo que entendíamos como lo que se conoce de manera muy mundial como el Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, ¿no? Tenemos la oportunidad en este cuerpo físico de poder experimentar el amor puro, sincero, el cual nos enseñó Jesús a través de todo lo que hoy entendemos y conocemos como parte de la Biblia, las enseñanzas de Jesús y todos los seres que de alguna forma humanos hayan mostrado parte de un aspecto de Dios dentro de sí mismos. Porque recordemos, no es que busquemos a un ser externo a nosotros para poder entendernos a nosotros mismos. Todo ya es en nosotros. Dios ya es en nosotros. El único detalle está en que a veces hay personas que pueden confundir o interpretar lo que se entiende como la Biblia, una religión, una creencia, una filosofía de vida, llamémoslo como queramos, la manera en la cual viven. ¿Okay? Y en base a eso, desde su alma, seguir creando experiencias sin ningún problema, porque todo al final está basado entre lo que yo creo para como consecuencia generarlo en realidad, es decir, en mi experiencia humana, en mi realidad humana, desde mi perspectiva humana, pero siendo consciente de que yo ejecuto una acción basada con conciencia, porque la conciencia parte de la intención que se genera, y esto me trae una consecuencia, ya sea que lo entendamos como una consecuencia positiva o negativa. Va a depender mucho de lo que cada ser humano haya integrado en su vida cotidiana, en su vida humana, en su vida desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros entendemos esta parte, entonces decimos, ¿cómo sería Helen en el aspecto de la evolución y en qué consiste y cuándo terminaría? Bueno, la evolución viene a ser algo, entre comillas, indefinido en términos terrestres, porque la evolución es enorme. El universo es vasto para crear cosas, es vasto para experimentarse. Por eso es que hasta el día de hoy vemos a nivel mundial que hay muchos exámenes, así como situaciones, digamos, que son nuevas para las personas, para aquellos que se dedican a investigar sobre lo que son los órganos, el cuerpo humano, cómo curarse, cómo sanarse, investigan el cuerpo humano, lo analizan, lo evalúan, hacen muchas cosas a nivel genético. Todo esto es una gama de posibilidades de creación que se pueden generar como consecuencia de lo que ya somos, porque este cuerpo biológico es un cuerpo completamente hecho, carne, pero con una biología inmensa. Porque si solamente el tan solo hecho de saber, recordar y reconocer que Dios habita dentro de nosotros, quiere decir que este cuerpo tiene la facultad no solamente de sanarse a sí mismo, sino también de enfermarse. Entonces, detrás de las enfermedades, detrás de la sanación y todo lo que nos han dicho que podemos hacer como seres humanos, existe infinitas cosas más.
La única diferencia está en qué tanto nos comprometemos con nosotros mismos para poder observarnos de un estado de conciencia tal que nos permita crear una realidad acorde a lo que deseemos experimentar, basándonos en la vibración, energía y conexión con Dios, o sea, en la profundidad que te has conocido a ti mismo, para poder tener una común unión con Dios, la esencia del yo soy, o el Padre, Hijo, Espíritu Santo, del que tanto hablaba Jesús, ¿ok? El Padre, que significa o representaría a Dios, el Hijo, que somos nosotros, al igual que Jesús fue un Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, que es la conexión, la común unión entre el Padre y el Hijo, que vendría a ser las energías que nosotros integramos como lo que entendemos hoy como el femenino y masculino, también llamado en otros términos de leyes universales, es decir, bajo otro tipo de nombres, pero al final todo es lo mismo, se resume en Dios. ¿Sí? Así que más allá de querer entender o intentar comprender cómo Helen funciona, esta cuestión de que el ser humano está conectado a Dios, pero está entre nosotros y cuando yo voy hacia adentro encuentro mucho olor, ¿cómo puede ser que Dios eh, sea en mí o esté dentro de mí y yo cuando me sienta, en vez de sentir paz, se sienta enojo, sienta dolor? Si Dios debería ser un ser amoroso, un ser que me puede permitir a mí conocerme desde un estado mayor en el sentido de paz, en un estado de mayor sutileza. ¿Por qué ocurre esto? Porque de cierta forma estamos limitados, condicionados y pautados desde que nacemos a creer en algo externo a nosotros que de cierta forma nos salva, nos ayuda, nos permite entender algo que aparentemente nosotros no entendemos, no sabemos y no vemos. Cuando en realidad ni siquiera el aire que te permite tener vida lo puedes ver, solo se puede sentir. Por consecuencia, no hay sentido alguno de querer explorar, experimentar e intentar entender dónde está Dios. Porque si todo nace y se ejecuta dentro de ti, ¿dónde estaría Dios si no está dentro? ¿Por qué, Helen, tú podrías tomar esta información y entregarla a la humanidad y mostrar a la humanidad por qué Dios vive entre nosotros? Porque cuando yo nací en la tierra, como un cuerpo humano que soy, comencé a comprender la vasta conexión que tenemos con Dios, porque siempre recordé algo desde el día que nací. Cuando fui creciendo, fui recordando que yo venía con una misión y la única cosa que nunca se me olvidó fue: todo lo que está fuera de mí equivale a todo lo que llevo en mi corazón. Así de simple, así de aparentemente insignificante, muy ligero, muy sutil, muy raro. Podemos definirlo de cualquier forma, pero solo sabía una cosa: dentro de nuestro corazón habita un poder tan grande que es igual a la fuerza espiritual, no el poder de controlar a otros, el poder en el sentido de la conexión con Dios, la fortaleza espiritual, la fe que tanto entendemos, no de una forma muy religiosa, sino de una forma en la cual el espíritu que somos, ¿de acuerdo?, habitando este cuerpo humano, tiene la conexión a través del corazón que nos permite vivir en este cuerpo físico, porque sin corazón no hay vida, nosotros somos la vida en proceso de camino, es decir, la vida misma es todo lo que vemos, pero si tú no existes como cuerpo, no hay vida, ya has muerto, estás fuera de la vida, ¿se entiende? Y lo único que te mantiene con vida es el corazón físico, por consecuencia tu cuerpo es la vida misma. Lo demás es una herramienta que encuentras en esta vida que observas basándote en todo lo que es la creación misma, todo lo que Dios, el cosmos, el universo, la fuente, el origen, lo que tú quieras, pudo crear en este planeta llamado Tierra. Por consecuencia, también nos permite entender cómo es que actuamos y digerimos lo que vamos entendiendo. Tan frustrado, tan sensación como de enojo, de ira, de odio, de miedo, de incertidumbre. Todo esto equivale a todo lo que de cierta forma todavía no hemos logrado comprender en la materia. Y por consecuencia seguimos experimentando una y otra vez hasta poder integrarlo o hacerlo consciente. Por consecuencia, esto sería lo que se entendería como la evolución terrestre. Pero esto no tiene un punto de partida ni un punto de llegada.
Esto es indefinido. Son ciclos constantes, ¿ok? Ahora, a nivel terrestre funciona así. A nivel espiritual, eso tiene que ver cuando ya has sido consciente de lo básico en el ser humano, de los valores básicos, los principios básicos de un ser humano, y por consecuencia pasas de ser consciente a ser también consciente de que eres un espíritu habitando un cuerpo físico. Ahí entra lo que se entendería como las leyes a nivel espiritual, ¿ok? Existen lo que se llama las leyes terrestres, las leyes terrenales y las leyes espirituales. Se tiene que definir en estos dos aspectos, aunque viene a ser parte de lo mismo, porque todo está entre nosotros, pero se define de estas dos formas para que a nivel humano se pueda entender. Haya una comprensión de lo que se quiere expresar desde este lado, que es el mensaje en sí. No Helen dando el mensaje, sino el mensaje en sí mismo. Entonces, siempre recordemos una cosa. Vuelvo a repetir esto como lo he dicho en otros videos. Nunca es Helen quien da el mensaje. No es Helen la que sabe. Helen la que experimentó, entonces todo lo entiende y todo lo comprende. No, es el mensaje detrás del mensajero. ¿Ok? Helen es solo un canal, es un cuerpo y es un medio para poder entregar el mensaje. Pero Helen no tiene exclusividad en Dios. Helen no tiene exclusividad en la materia. Helen solamente es un ser humano más que permite que Dios pueda manifestar la información, porque Dios no está fuera de nosotros. Y recordemos que el Espíritu es un fractal de Dios, por consecuencia es Dios en nosotros y nosotros expresando todo lo que Dios nos puede manifestar a través de este cuerpo físico en la materia, en general, sobre toda la población humana, a nivel mundial, a nivel del planeta Tierra, como lo queramos definir, no importa. En finalidad es que todo está dentro de nosotros. Pues el día que te mueres, nadie sabe lo que ocurre contigo. Por eso solamente podemos ver a través de los ojos físicos lo que ocurre fuera. Pero cuando te mueres, nadie sabe lo que pasó contigo. Solo se sabe que el cuerpo se va hacia una tumba y listo. Por eso la importancia de entender y comprender y trascender la necesidad de querer tener tanta información, como por ejemplo ahora. Puedo dar mucha información basada en todo lo que yo he sentido, basado en todo lo que yo he experimentado a través de mi propio cuerpo, pero esto no define que la otra persona que pueda estar escuchándome detrás de la pantalla tenga que experimentar lo mismo. Por consecuencia, esto no significa que todos tengamos que tener el mismo camino. Cada ser humano tiene un alma única y cada alma tiene su propia información y su propia forma de comprender la vida acorde a lo que haya vivido desde pequeño, desde su nacimiento. ¿Ok? Entonces, desde el día que tú naces, ya traes contigo una personalidad. Por eso cuando a veces hay bebés que nacen, digamos, hay bebés que de cierta forma son muy tranquilitos de que nacen. No lloran casi nada, otros simplemente ni lloran, otros lloran todo el día, algunos lloran porque comen, otros se enferman desde que nacen. O sea, hay muchos tipos de bebés desde que nacen. Entonces, cada padre o cada madre también resuelve de una forma distinta acorde a lo que ha vivido. Por eso siempre se dice que es una evolución constante. Aprendemos durante el camino, hijos, padres, hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos, bisnietos, tataranietos, así, indefinido. Es un ciclo evolutivo, es constante, no tiene fin. ¿De acuerdo? Pero esto es cuando un ser humano todavía está en proceso de comprender e integrar la importancia y el valor de la vida. La importancia del valor que tiene estar vivo. La importancia del valor que tiene tener un cuerpo. La importancia del valor que siente cada ser humano conforme la acción que tú realizas. Ya sea que lo hagas con la mejor intención o que lo hagas con la peor intención del mundo. Ya sea que seas consciente de lo que haces o no, estás creando una experiencia. ¿Ok? De ahí a que todo tipo de experiencia tenga una consecuencia, claro, porque todo lo que tú das regresa a ti. Es una ley universal. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque si tú eres la vida misma y todavía no eres consciente de que de repente lo que puedes hacer causa hacia el exterior, que es lo que tus ojos ven, ¿ok? Un dolor, un miedo, un resentimiento, un rencor, lo que sea definido en versión de emoción,
quiere decir que de cierta forma o estás entendiendo que eso causa daño y lo haces y por consecuencia esto se te devuelve, y cuando se te devuelve quiere decir que vas a tener que experimentarlo para entenderlo de cualquier forma, que eso lastima. De ahí que nosotros entendemos hoy en día por qué existen las emociones. ¿Para qué están las emociones en nosotros? Porque a veces una emoción se siente muy bonita, muy placentera, muy hermosa, y a veces se siente tan doloroso, tan triste, porque eso hace que de cierta manera nos vayamos tanto a la mente que en vez de seguir conectando con nosotros, lo que hacemos es seguir alejándonos de nosotros. Y no de alejarse en el sentido de que, bueno, si estoy en la tierra, tengo una vida, tengo el derecho divino de poder vivir la vida, claro que sí. Esto solamente es para las personas que realmente quieran hacerse conscientes de que como proceso humano, todos tenemos el derecho de experimentar la vida y está perfecto la N cantidad de experiencias que quieras vivir y crear. ¿Ok? Eso es algo normal. Está dentro de la ley de la materia y es un libre albedrío. Tenemos la libertad de elegir, tenemos la libertad de escoger. El único detalle aquí está en que cuando somos conscientes de eso, a partir de eso, cómo tú creas tu realidad y qué tan consciente eres de la consecuencia que puede haber si creas la realidad con conciencia y esa conciencia va definida hacia un aspecto que en realidad no suma, sino que en vez de sumar, afecta mucho más a los otros. Entonces, eso tiene una consecuencia. Y esa consecuencia lo que genera, de cierto modo, es que nos confundamos más dentro de la materia y por consecuencia queramos seguir indagando, buscando, preguntando y cuestionando, cuando la importancia de todo es que todas las respuestas que buscas ya están dentro de ti. Y una vez que conectas con Dios o has vuelto a casa, que es lo mismo, es decir, has recordado que Dios vive dentro de ti, todo lo demás, que era una duda existencial, un vacío existencial, una dependencia, un apego a lo que fuese, ¿de acuerdo? A lo que fuese, se disuelve, deja de existir, deja de estar, deja de afectarte, porque cuanto más consciente eres de que Dios ya habita en ti, y Dios es la totalidad, y hablo de Dios como una definición para que se pueda entender el origen, ¿de acuerdo? Pero cuando entendemos como totalidad a Dios, comprendemos que ya somos seres completos y que por consecuencia no necesitamos nada fuera de nosotros en realidad para poder conocer y conectar con la verdad que ya es. Es decir, lo que siempre decía Jesús, cuando conozcan la verdad los hará libres. Y la verdad es que ya somos libres, solo lo habíamos olvidado. La diferencia está en que cada persona, dependiendo su estado de conciencia y coherencia en la materia, acorde a las experiencias álmicas que haya vivido, ¿ok? Es que decide continuar en la experiencia humana y seguir viviendo bajo esta ley. Ok, continúa en la experiencia humana, pero haciéndote cargo de la consecuencia y la causa que sigues ejecutando en cada acción y en cada decisión que vas tomando. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a ser conscientes de qué y hacia dónde se dirige nuestra intención. Si la intención con la que hacemos las cosas es desde un punto donde entendemos que esto está lastimando al otro, esto no tiene una verdad total, esto que yo sé lo digo a medias, no me permito ser sincero, estoy primero afectándome a mí mismo porque estoy siendo infiel con mi esencia. La esencia es real, la esencia es una sola, la esencia no puede ser definida y tampoco te puede limitar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, empezamos a co-crear en base a la esencia del origen. Y la esencia del origen no te permite ser infiel con lo que eres. Por consecuencia, no hay un límite. Y ese no hay límite significa que no puedes ser infiel tanto con lo que ya has integrado, con lo que ya reconoces y recuerdas de ti mismo y por consecuencia entregas como mensaje. Porque de lo contrario el daño que te haces es hacia ti mismo y por consecuencia repercute en la humanidad. Porque o iluminas a alguien, es decir, con tu propia luz, que ya eres, que ya tienes y que ya somos todos, puedes ayudar con tu tan sola presencia o puedes simplemente desequilibrar con tu tan sola presencia. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú emanes de adentro, con conciencia o sin ella, estás influyendo en los demás.
¿Estás siendo consciente o no de lo que genera en los demás? Con esto no quiero decir que tengas que correr a tu casa y encerrarte y no enfrentar lo que hay dentro de ti. Con esto quiero decir que tienes que ser consciente de la importancia de poder entenderte primero a ti mismo para luego comprender por qué vives lo que vives, luego integrarte en conciencia y a conciencia en totalidad y por consecuencia permitir que la vida misma te muestre el camino a través de tu conexión real con Dios. ¿De acuerdo? Eso permite que de una u otra forma tú puedas generar una vida consciente, coherente y alineada a la paz que siempre estuvo y estará dentro de ti, que es tu espíritu. ¿Sí? Todos de por sí, por esencia, somos seres ya espirituales, viviendo esta experiencia humana a través de este cuerpo o avatar humano. Lo único que nos hace falta como seres humanos es recordar el origen. Y recordar el origen no está limitado hacia una rama determinada. Es parte del rompecabezas, como si fuera esto una tabla, como una imagen completa de un rompecabezas. Y cada persona tiene una pieza, ¿ok? No tendría sentido que todos vengamos a lo mismo, no hay sentido por eso. El único sentido está en que podamos entender que desde lo simple, desde el simplemente no sé nada, pero tengo la intención de conocer la verdad y estoy en esa búsqueda, te permite a ti poder ver la vida con más simpleza, con más sutilidad, con mayor comprensión desde el espíritu, desde la humildad. No la humildad malinterpretada de, no, yo no soy creído, yo soy muy humilde, porque bueno, visto así, me comporto así, actúo así o hablo así. No. Tiene que ver con la humildad que yace en tu corazón como definición terrestre acerca de cómo te puedes expresar y cómo se siente eso que expresas. ¿Llega en verdad al corazón del otro o es que simplemente se siente como, ok, has estudiado para esto? Tú ya estudiaste esta carrera, por eso lo sabes. Es como cuando vas a buscar un servicio y sabes que tienes que necesitar un abogado, pues vas a un abogado porque has estudiado esa carrera y sabes que necesitas ese servicio determinado. Vas a construir un hogar, una casa nueva, vas a donde tienes que ir, a un ingeniero, a una empresa determinada, lo que fuese, pero buscas ese servicio determinado. Entonces, como tantas posibilidades de creación existen, tantas posibilidades de conocerte también existen, pero tantas posibilidades existen como una sola para regresar. El camino de regreso a casa o de la reconexión con Dios solamente necesita que vivas la vida de la manera más sincera posible. Poco a poco, en el camino de la vida, tú comienzas a comprender que hay que liberarse del dolor. Esto es parte del camino de la vida. La evolución es cuando tú entras en estado de conciencia y te das cuenta de que todo parte desde lo que tú llevas dentro y en consecuencia se origina afuera. De ahí a que la parte de la evolución pueda continuar, porque como Dios es un ser que aún no se conoce, porque no está fuera de nosotros, está en nosotros, por consecuencia todo sigue siendo parte de una experiencia, todo sigue siendo parte de una búsqueda constante en la vida. Podemos ir evolucionando como humanidad, las cosas pueden mejorar como no, o pueden ser muy caóticas o no, eso da lo mismo. La diferencia está entre cuánta importancia le dediques tú al conocerte en verdad, al reconocerte como ser humano y recordar que Dios ya habita en ti y guiarte a través de Dios. Guiarte desde la esencia, no guiarte por lo que te contaron afuera que tenías que ser o estudiar, o te definas por algo determinado. Cuanto más intentas encajar en un molde determinado basado en lo que llamamos la evolución o la espiritualidad, más confusión vas a tener. ¿Por qué? Porque no estás viviendo a partir de tu ser esencial y primordial que abarca todas las posibilidades, no te estás limitando a solo observar una cosa. Esto es la evolución. La evolución es querer anclarme a algo, fijarme en algo, sostenerme de algo y agarrarme de eso para no comprender más allá, porque creo que hasta este punto puedo llegar y no está mal, porque al final cada alma es única y cada alma tiene un propósito distinto, ¿ok? Ahora, en un siguiente video voy a hablar acerca de por qué entonces colocamos la palabra trascendencia si no es lo mismo que evolución. La trascendencia es una cosa y la evolución es otra, ¿de acuerdo? Ahora, cualquier duda que tengan respecto a esta información, con respecto a este video, pueden escribirme en comentarios y les estaré respondiendo por sus respuestas, perdón, sus dudas
le estaré respondiendo por un video nuevo, lo estoy etiquetando o simplemente también por mensaje, ¿de acuerdo?